Muchísimas gracias, distinguido auditorio. Ante todo agradezco a las instituciones organizadoras y doy también la más cordial bienvenida a nuestros panelistas a esta mesa número 3, que abordará el tema acerca de los juicios paralelos en la organización y calificación de las elecciones. Brevemente, antes de darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas, voy a explicar brevemente la mecánica de la mesa. Cada uno de los panelistas tendrá aproximadamente 15 minutos para presentar su ponencia y una vez que todos hayan abordado su tema, se dará entonces paso a la etapa de discusión y de preguntas por parte de ustedes y de ellos entre sí, para después hacer algunas consideraciones finales. En lo personal, agradezco profundamente, decía yo, a las instituciones organizadoras, especialmente a la Sala Regional Toluca, en la persona de sus integrantes, las señoras magistradas María Amparo Hernández Choncuy y Marta Concepción Martínez Guarneros, y particularmente el señor magistrado Juan Carlos Silva Daya, por su amable invitación para participar en este evento. El tema que nos ocupa realmente es un tema importante, es un tema, diría yo, sensible y en ocasiones ha sido muy crítico, porque se refiere a dos temas como son la calificación de la elección, por un lado, y por otra parte, lo referente a la preparación de las elecciones. Simplemente como punto de referencia, tengamos presente que en 2006 y 2012 tuvimos ya sendos casos muy discutidos de calificación de una elección presidencial. Y como aquí se ha destacado en este evento, en este punto confluyen varios principios y derechos fundamentales a la vez que es necesario armonizar, porque no se vale, como se indicaba en la mañana, hacer prevalecer un principio de derecho frente a otros. Si tenemos presente que en los casos de elecciones constitucionales, pensemos en que confluyen derechos y principios como los siguientes. El derecho al sufragio. Estamos hablando aquí de derechos humanos o fundamentales de la ciudadanía. En segundo lugar, el principio de transparencia o el de máxima publicidad. También así, los principios constitucionales que deben regir toda elección democrática. Pero también, al lado de estos principios y derechos, tenemos la necesidad de proteger, por ejemplo, como ya se indicó, el derecho a la libertad de expresión, así como también el derecho a obtener, difundir información. De manera que frente a una elección presidencial, para ponerlo de esta manera, ¿qué papel debe tener la sociedad y qué papel deben tener los medios frente, por ejemplo, a lo que haga un tribunal, un órgano jurisdiccional? En el caso de nuestro país, como saben ustedes, hay un órgano, justamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que por mandato constitucional está encargado de realizar esta elección. Y bueno, esta es parte, digamos, de las cuestiones que hacen, me parece importante el tema, para lo cual, decía yo, tenemos distinguidos panelistas. Y voy a dar, en primer lugar, el uso de la palabra al doctor Jesús Cantú,
Y antes de eso voy a leer brevemente su ficha curricular. El profesor Jesús Cantú Escalante es investigador y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, coordinador de 2 libros colectivos, autor de 9 capítulos de libros y de un artículo en revistas científicas, coautor de 4 artículos en revistas científicas, conferencista en más de 30 universidades del país y 4 universidades de Estados Unidos y Canadá, articulista de la revista Proceso, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango y El Diario de Yucatán, presidente del Consejo Directivo de Oxfam México, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y miembro del Consejo Directivo de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos. Anteriormente, fue consejero electoral del Consejo General del IFE de 1996 a 2003, director editorial del Noroeste de Sinaloa de 1992 a 1995 y director general del Porvenir de Monterrey, Nuevo León, de 1982 a 1991. Por favor, profesor Jesús Cantú Escalante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Primero que todo, pues quiero empezar agradeciendo obviamente a las instituciones organizadoras de este evento, de este seminario, que me parece de fundamental relevancia y muy trascendente por el tema y por cómo se está abordando, y muy particularmente al maestro Juan Carlos Silva Adaya por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Como ustedes pues se dieron cuenta por la ficha curricular, he estado, déjenme ponerlo así, en los 3 ámbitos. He estado y estoy ahorita en 2, vamos a ponerlo así. He estado fundamentalmente en el ámbito periodístico, que es donde más me he desempeñado, donde estuve antes y donde ahora vuelvo a estar. He estado como parte de una autoridad electoral, administrativa ciertamente, pero que también tiene que resolver algunos asuntos ahí administrativos, sobre todo en aquel entonces de quejas administrativas. Y ahora estoy en la academia, un poco en broma y un mucho en serio. Les digo que decidí irme a la academia para dejar de ser objeto de estudio y ahora ser yo quien estudia, porque antes siempre me buscaban para ubicarme a ver y esto y lo otro, ¿no? Déjenme partir un poco sobre esto, quiero para aterrizar todo este tema, muy particularmente al caso de las elecciones, pero antes de esto, déjenme retomar nada más algunas breves definiciones y algunas breves precisiones de cómo lo entendería, porque me parece que es fundamental. Y a reserva de repetirme con algunos de quienes me han antecedido, sobre todo en la primera mesa, que no tuve la oportunidad de llegar desde el principio, déjenme dar una definición de lo que entiendo, de lo que vamos a entender por estos juicios mediáticos, y la tomo de Eduardo Espín Templado. Es el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un asunto sub iudice, a través de las cuales, es decir, a través de estas informaciones, de estas comunicaciones que se están difundiendo, se efectúa en dichos medios la valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en hechos sometidos a investigación judicial. En este caso estamos hablando concretamente de lo judicial, de lo jurisdiccional, pero como aquí ha puesto particularmente sobre la mesa el magistrado Juan Carlos, antes pues justamente esto se amplía en el caso de lo electoral también en mucho o en parte a la parte administrativa. Tal valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso. Quiere esto decir que al cabo de un determinado periodo, las personas afectadas aparecen ante la opinión pública, o al menos ante un segmento de ellas, como inocentes o culpables. Así, para ponerlo en estos términos, en paralelo está sucediendo, en paralelo a que esté sucediendo un juicio o esté organizándose una elección, se están ventilando todo esto. Ricardo Rodríguez establece 3 elementos que convergen en un juicio mediático. Primero, la existencia de un proceso en marcha, déjenme ponerlo, y esto es un elemento central. Hay un proceso en marcha en paralelo y por eso también se llaman juicios paralelos.
Segundo, y creo que este es un elemento central que también debemos tomar en cuenta, a través de los medios se pretende anticipar la culpabilidad o inocencia del procesado, o en este caso, déjenme llamarlo así, si estamos hablando del electoral, que es lo que ha sucedido, pues del inculpado, del acusado o bien de quien está elevando la voz en este sentido, si nos queremos ubicar en lo que ha pasado en los procesos electorales. Y que se pretenda por esta vía, obviamente, perturbar o alterar la imparcialidad del tribunal, de quien va a juzgar o de quien va a organizar. Y quiero decirlo aquí nada más porque me parece fundamental y me quedó la impresión que en la pasada mesa se hacía énfasis en que de alguna manera quien estaba, pues déjenme utilizar el término, tripulando, manipulando, era fundamentalmente la autoridad. Efectivamente, en muchos casos puede ser la misma autoridad, pero creo que hoy tendríamos que converger que no es solo la autoridad, en realidad hay muchos actores que en muchas de las ocasiones están filtrando información, obviamente interesada, están asusando una serie de cuestiones precisamente con esta intención. Javier Steinú mete una serie de factores que me parece que es importante porque creo que esto es un poco lo que tendríamos que estar buscando. Los programas de televisión que evidencian la corrupción se comportan como el policía que aprende, el policía judicial que investiga, el ministerio público que levanta las actas y las acusaciones, el juez que dictamina y hasta el verdugo que corta las cabezas. Todo ello en una sola persona, en una sola emisión y en unos cuantos minutos sustituyendo al Poder Judicial. Y aquí pues de alguna manera empiezan justamente estas perversiones, ¿no? Porque se están asumiendo justamente funciones que ya no serían propiamente y todas concentradas en una sola persona, que finalmente pues es lo que vuelve muy cuestionable esto. Ahora, ¿cuáles son algunos de los efectos de estos juicios? Lo tomo de Ricardo Rodríguez e incorporo uno de Steinú. Uno, causan daños a las personas de imposible o difícil reparación. Ya quedó, ahora sí, calumnia, que algo queda, no importa las defensas, no importa lo que después suceda, ya quedó, hay una huella, ya quedó algo, una reputación dañada. Perturban investigaciones y procedimientos. Efectivamente, tienen una alteración en estas investigaciones y procedimientos. Influyen o pretenden influir en la imparcialidad de tribunales, como ya se dijo aquí, porque son una presión finalmente para los jueces, y perjudican la credibilidad de la justicia. Bueno, yo creo, y aquí lo ampliaría si hablamos de lo electoral, no solo de la justicia, en un momento determinado también perjudican la credibilidad eventualmente de presuntos futuros representantes populares en cualquiera o autoridades en cualquiera de estas instancias. Y no agrega, que me parece importante, digo no porque agregue, sino porque en los que él identifica como impactos, creo que es importante, yo lo agrego aquí. No respetan la ética informativa ni los derechos ciudadanos comunicativos, sino que producen actos escandalosos para vender o golpear políticamente. Hasta aquí lo que serían exactamente los juicios paralelos o los juicios mediáticos. Pero quisiera colocar esta acotación que hace Juan Carlos Montalvo Aviol y que de aquí retomaré para analizar qué ha sucedido en cuestión electoral. No hay juicio paralelo cuando la investigación periodística descubre asuntos y situaciones ilegales que acaban posteriormente en los tribunales, pues en tales casos los medios de comunicación cumplen su función constitucional. Entonces, para ponerlo en estos términos, y creo que es una frontera que hay que colocar, o sea, es importante y es fundamental que los medios de comunicación en México realicen esto que, como aquí se ha dicho y lo comparto, es una especie en extinción en el periodismo mexicano, la investigación periodística propiamente dicha, esta realidad de reportajes de investigación. No estoy hablando de filtraciones interesadas, no estoy hablando de reproducciones o simplemente de emisión de videos, que muchos de ellos pueden proceder de investigación.
pero no necesariamente de la investigación del periodista. Estoy hablando de la investigación periodística abordada inclusive con muchos de los elementos que se pudieran incorporar a la investigación científica, obviamente sin pretender generalizar los resultados y sin pretender lograr conclusiones deductivas o inductivas o de cualquier otra índole como hace la investigación científica, pero sí con metodología o con alguna metodología relativo a esto. Creo que eso sería fundamental. Cuando esto se rebasa y cuando el medio pretende ir más allá de esto y deja de ser justamente este trabajo de investigación, donde una parte, por supuesto, también va a ser esta entrevista, este interrogatorio inclusive, que yo aquí me separo de que algunos de que me han precedido. Yo creo que hay ocasiones en que el periodista sí se puede convertir en fiscal y yo no lo vería tan mal, siempre y cuando asuma esa función en un momento determinado cuando está tratando de alcanzar la verdad o de descorrer esta cuestión de si es verdad o si no es verdad y está interrogando a alguien que está siendo presunto inculpado. El problema es que luego quiere enjuiciar, el problema es que luego se aproveche del micrófono para emitir valoraciones y para hacer juicios de valor y asuma ya el papel como juez. Ahora, dejado esto en claro, esa es la línea que separaría lo que es la investigación periodística, que creo que hay que impulsarla y creo que es fundamental, de lo que sería un juicio mediático, cuando se rebasa esta barrera y cuando se trata de acaparar funciones que no le son propias. Brevemente, por el tiempo, nada más quiero decirlo y creo que esto es fundamental. Si nos vamos históricamente, los medios de comunicación en México fuimos elemento central para poder llegar al estadio de democracia electoral que hoy tenemos. Lo que sucedía en México hasta finales de la década de los 80, principio de la década de los 90, en los procesos electorales, que francamente eran procesos electorales, era una simulación de proceso electoral democrático y en realidad se cometían toda una serie de prácticas fraudulentas, finalmente pudieron ser legisladas, inhibidas y yo diría que hasta rebasadas en muchos de los casos por las denuncias y por el trabajo de investigación que se realizó en muchos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eran justamente un tercero importante más allá de la denuncia de los partidos de oposición en este caso, y porque podían gozar de cierta credibilidad y porque además en muchos casos le estaban dando un respaldo. Cito dos ejemplos: en Nuevo León, que fue el que yo conocí y viví más directamente, pero después también lo hice en Sinaloa. Justamente, bueno, en Nuevo León, el periódico El Norte, donde nace el periódico Reforma, hizo algo muy sencillo, que eran los conteos afuera de las casillas para ver cuántos ciudadanos llegaban a votar y luego cuántos ciudadanos reportaban las actas, y pues resulta que las actas multiplicaban a los ciudadanos y 2 o 3 veces los votaban cada ciudadano, porque entraban 200 y había 600 votos. Era una forma muy elemental, pero una forma de investigación que lo empezó a revelar y lo reveló el periódico El Norte. Como director del periódico El Porvenir hicimos también reportajes de investigación que pudieron demostrar claramente, por ejemplo, la suplantación de representantes de partidos políticos. El gobierno del estado, este fue en la época de Martínez Domínguez, cuando toda la organización electoral estaba en la Secretaría de Gobernación, tenía credenciales de elector. En aquel entonces no eran credenciales, ni había fotografía, pero tenía todas las credenciales de elector, tenía todos los nombramientos, repartían así literalmente: aquí está, ahora te llamas así y eres representante de tal partido, ahora te llamas así y eres representante de tal partido. Y eso, bueno, pues hubo reporteros nuestros infiltrados que claramente demostraron eso. Que se podía votar con credenciales falsas, yo voté con una credencial falsa. Así, para ponerlo, para demostrarlo, para mostrar que se votaba con credenciales falsas. Los medios, ¿y qué pasó también? Hay que recordar lo que sucedió en Chihuahua en 1985 en la elección de gobernador y el papel que jugaron los medios, las presidenciales del 88. Entonces, los medios, por supuesto que impulsaron y jugaron un papel fundamental. Mientras lo que se estuviera tratando de revelar, pues era este papel justamente, tratar de encontrar la verdad y tratar de demostrar qué era lo que sucedía. Si nos vamos ya a lo reciente, a lo que tenemos del 2000, 2006 y diría 2012,
pues que aquí ya se ha recuperado de alguna manera, yo diría, bueno, quizá el caso más sonado durante el proceso en el año 2000 fue el de Amigos de Fox. Y digo durante el proceso porque si recordamos el caso del Pemex Gate, que después también podría ser otro caso similar, pero el caso del Pemex Gate ya aflora hasta que se había calificado la elección, ya aflora hasta que de hecho ya estaba Fox en la presidencia, el caso Pemex Gate aflora desde el propio Ejecutivo. Pero el caso Amigos de Fox aflora desde mucho tiempo antes, se empieza a ventilar también en los medios. Yo creo que hubo de alguna manera, en algunos casos sí pudo haber excesos, pero en otros casos hubo también una presión que fue muy saludable en el sentido de que fue un caso, para los que no estuvieron muy al tanto, sobre todo los jóvenes, bueno, en una primera instancia la mayoría del consejo, hablo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de hecho fuimos, si mal no recuerdo en ese momento, 2 los consejeros que votamos en contra, habían decidido pues desechar el caso, dos votamos en contra, el caso se fue al tribunal, la sala superior del tribunal no lo regresó y finalmente, bueno, se decide la sanción, pero allí hubo también un papel de los medios tratando de aportar, quizá en algunos casos sí, sería más un juicio mediático que una acción de investigación, pero hubo un papel. En el 2006 ya es quizá mucho más comentado, ahí se dio toda esta injerencia de terceros, Fox y empresarios fundamentalmente, hubo el famoso voto por voto, casilla por casilla, que quizá José Antonio trate más, pero que finalmente hubo allí toda una serie de elementos, y hubo también toda esta última parte, ya el mismo día de la jornada electoral, con la eventual intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o más bien de la maestra hoy caída en desgracia, y obviamente también de algunos gobernadores operando. Y aquí quisiera colocar nada más por colocarlo un poquito también como referente. Si bien ahí pudo haber habido algunos aspectos donde obviamente los medios rebasaron el punto y hubo también, hay que decirlo, sí hubo investigación periodística en algunos casos, pero en otros casos no tanto investigación, sino cayendo en otros de estas prácticas viciadas que ya hemos comentado. Finalmente, y creo que este es un punto que también debemos recuperar, a veces inclusive estos excesos pueden tener una repercusión favorable en el largo plazo. O sea, a veces juzgamos a los juicios mediáticos única y exclusivamente por el impacto que tienen en el caso concreto, pero a veces también debemos tener un alcance un poquito más de largo plazo y ver cuál es la trascendencia que tienen. Y gran parte de las reformas que se han hecho después del 2006 tienen su origen en esto que se difundió durante el proceso electoral del 2006. Lamentablemente, y aquí eso sería materia de toda otra discusión, creo que los legisladores no aprovecharon la oportunidad porque hay las reformas, ambas reformas creo que tienen avances y retrocesos muy claros y no atendieron algunas cosas que, repito, también señalaba con mucha claridad José Antonio y a lo mejor lo toca en el recuento de votos, que fue una de las grandes causales, pero tampoco atendieron algunos otros aspectos en otros, pero finalmente lo tuvieron. Y en el 2012, déjenme ponerlo ahí hay asuntos hasta muy específicos para trabajar. Obviamente, ¿cuáles fueron los primeros? Pues el ingreso de dinero de terceros, la compra y coacción del voto. Cuando digo el ingreso de dinero de terceros, hablo del caso Monex. Cuando hablo de la compra y coacción del voto, obviamente hablo de Soriana. Si nos vemos al charolazo, que caería dentro aquel charolazo en el que denunciaron obviamente a López Obrador, que se denunció en medios donde estaban pasando la charola, la gente cercana a López Obrador, pues estaríamos hablando también de este ingreso de dinero de terceros. Y aquí hubo medios de comunicación que hicieron una labor de investigación francamente muy plausible. Cito el caso simplemente del trabajo de investigación que hizo por una parte Periódico Reforma, por otra parte Carmen Aristegui, donde fueron a rastrear, a seguir la huella de estas empresas y a dar pistas y a dar, o sea, no solo pistas, sino a dar datos muy concretos de qué había en las direcciones, qué hacían las empresas, etcétera, que lamentablemente después no retomaron las autoridades. Valgan estas primeras reflexiones porque ya el tiempo ya se me acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cantú Escalante.
sin duda alguna, tanto la trayectoria profesional del maestro como su experiencia como funcionario electoral nos ha permitido de primera mano conocer algunos de los puntos más críticos del tema. Muchas gracias. Ahora daré la palabra al licenciado Luis Miguel Carriedo Telles y antes de ello leeré su ficha curricular. El licenciado Carriedo Telles es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en Derecho de las Telecomunicaciones por Infotec. Obtuvo el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en 2007 y ha dictado diversos cursos y conferencias en universidades públicas y privadas en México y otros países. Se ha desempeñado como reportero, articulista y jefe de redacción en Etcétera, revista especializada en el análisis de los medios de comunicación. También coordinador editorial de Zócalo, revista especializada en libertad de expresión, medios de comunicación y periodismo, donde actualmente es articulista e integrante de su comité de redacción. De 2003 a 2007 fue conductor del noticiario especializado en medios Zócalo en radio y de 2007 a la fecha conduce el programa Espacio Amedi. Fue profesor en la Universidad Intercontinental y en las maestrías en Periodismo Económico y Político de la Escuela Carlos Septién, coordinador de comunicación en la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, coordinador de difusión de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y coordinador de campañas de comunicación en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde a su vez fue responsable de capacitación periodística para los noticiarios que se difunden en más de 27 emisoras de radio indígena, las cuales conforman el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas de México. Actualmente, el licenciado Carriedo Telles es asesor del consejero electoral Marco Antonio Baños en el INE. Por favor, licenciado Carriedo Telles, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Me parece que atendiendo las reflexiones que escuchaba en la mesa anterior y a la propia convocatoria de este encuentro, sería un error simplificar el tema de los juicios paralelos como lo que no deben hacer los medios es meterse a opinar, a reflexionar, a cuestionar sobre el comportamiento de las instituciones públicas. Lo digo desde una perspectiva dual, porque yo colaboro en una institución del Estado mexicano, que es el Instituto Nacional Electoral, pero también tengo mi vena periodística de muchos años, entonces creo que esa simplificación nos lleva a decir, periodistas no investiguen, no critiquen, ustedes no saben, tienen que esperar al boletín oficial y esto creo sería simplificar el papel del periodismo como difusor de la verdad legal solamente y no con la posibilidad de investigar, criticar, cuestionar las decisiones de las instituciones y también de las instancias jurisdiccionales. Dicho esto, me parece que en el tema electoral no puede dejarse de lado este papel de los medios de comunicación como un vehículo, sí, de un cuestionamiento libre, de un ejercicio de libertad de expresión. Pero señalaba Marco Lara hace un momento aquí en la mesa que los juicios paralelos implican un efecto pernicioso cuando desde el poder público se induce una temática o se induce el veredicto respecto a un asunto que tiene causas institucionales también para resolverse. A mí me parece que en el tema electoral, no solamente desde el poder público, ya lo decía hace un momento Jesús Cantú, hay otros actores, yo me refiero concretamente al poder privado y a los medios de comunicación en donde no como reporteros, no como informadores, sino como dueños, como empresarios, tienen intereses y tienen vinculación directa, son actores, son sujetos obligados de las normas electorales. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta también en este modelo de equilibrios para poder entender qué es lo que está sobre la mesa. Hace un par de semanas publicaba el periódico El Universal en el suplemento confabulario lo que será muy probablemente el último artículo de Giovanni Sartori, que a final en 1997, por ahí sí, con este libro del Homo Videns, nos decía lo que no aparece en la televisión no existe, y ahora nos dice en este artículo pues que la capacidad de abstracción
también se está perdiendo y solamente lo que está en las redes ahora y lo que está en la televisión es lo que existe. Creo que desde esta perspectiva habría que pensar en México, ¿qué es lo que está en la televisión? Los resultados de la calificación de una elección, de los procedimientos electorales, de las decisiones de las instancias jurisdiccionales, por ejemplo, del Tribunal Electoral, no necesariamente, o si lo están con el matiz que los propios medios deciden. Voy a referirme brevemente a dos ejemplos muy concretos, que me parece también, antes de llegar a ello, diferenciar. Una cosa son los medios de comunicación como empresas, otras son los informadores, los opinadores que a través de los medios de comunicación ejercen su capacidad crítica, su investigación, y otra parte es la población o esta entelequia cuando hablamos el pueblo. También las autoridades no tienen la verdad absoluta y sería un error asumir que las decisiones de los jueces o de las instancias administrativas son intocables. Dicho esto, diría yo, cuando surge la reforma electoral de 2007, uno de los temas importantes que se retoma de discusiones en medios de comunicación, por eso también coincido que son necesarias, discusiones importantes y debates importantes, por ejemplo, el papel que jugó la propaganda denigratoria en aquella elección, y si era o no necesario ajustarlo en la ley, o en la Constitución incluso, el tema del efecto, el dinero que ingresaba a los medios de comunicación, no solo desde los partidos políticos, también desde sectores empresariales y también desde gobiernos que pues tenían algún signo o vinculación partidista y nutrían. La prohibición entonces en la reforma de 2007 para cualquier contratación de tiempos en radio y televisión nos llevó a que pues hubiera una airada protesta un 11 de septiembre de 2007 en el Senado de la República, que ustedes recordarán bien, en donde no fueron los empresarios, sino llegaron los periodistas en representación, muchos de ellos de los empresarios, a señalar que si se prohibía la compra de tiempo aire para propaganda política, no para expresar puntos de vista diversos en noticiarios y demás, propaganda política, como sucede en muchos países y como sucede ya en México desde entonces, se estaba vulnerando la libertad de expresión y se iba en contra de la opinión mayoritaria del pueblo de México. Así se dijo, si ustedes revisan los videos, algunos comunicadores destacados, no digo nombres porque Pedro Ferriz fue uno de ellos, ¿no?, que señalaba, por ejemplo, y por eso traigo la discusión, él decía, preguntemos, hagamos un referéndum por la libertad, que después impulsó la CIR, finalmente no se concretó, ya por la libertad, es decir, ya prejuzga desde el principio que prohibir la contratación de spots de dinero público, de dinero de los partidos a los medios de comunicación, eso implicaría vulnerar la libertad. Bueno, y dijo él que la mayoría de la gente coincidiría o les creería a los medios de comunicación y no a los partidos políticos que, hablando de instituciones, pues llegaron ahí, bien o mal, los legisladores, pues por el voto, por un modelo democrático con muchas cuestiones discutibles. Bueno, ¿qué decían? Una encuesta que se levantó en ese momento, ¿qué nos decía? Que sí, que a Pedro Ferriz 37.5% creía que la reforma electoral que se estaba proponiendo, según se habían informado por los medios, estaría vulnerando la libertad de expresión, y solo un 23% señalaba que no, que realmente los legisladores tendrían la razón en ese caso. Insisto, sin aquí decir que los legisladores son maravillosos y tienen la razón y los malos son los medios, no, esto es lo que decía. Pero la misma gente que era encuestada señalaba en 60% estaba de acuerdo con que requeríamos una reforma electoral. 80% estaba de acuerdo con la prohibición que consideraban violatoria de la libertad de expresión los medios de comunicación. Es decir, la mayoría de las personas encuestadas. 85% que no hubiera campañas denigratorias y 80% estaba en contra de la propaganda personalizada de servidores públicos. Luego entonces los medios publicaban, ponían en sus noticiarios una verdad mediática que no necesariamente correspondía con lo que opinaba la mayoría de la población, y iban al Congreso a litigar por intereses de carácter empresarial, y no necesariamente en todos los casos, habrá algunos que sí, respetables sin duda, pero no en todos los casos vinculados a un análisis que opinaba sobre un contexto. Me voy rápidamente a otro ejemplo que creo que puede ilustrar esto en el breve tiempo que me queda. Con eso de que lo que no se dice no existe, pues hay que ponerlo. Los debates. Uno de los avances, creo yo, de la reforma 2007 fue precisamente que ya no era a solicitud de los partidos políticos, habrá un debate. En la democracia el debate es necesario. Decía, tiene que haber debates.
quizá limitado, podría haberse ido más allá, pero tiene que haber debates presidenciales. Entonces resulta que no solamente en el tema de los debates presidenciales, esta prohibición, está prohibido contratar propaganda. Bueno, pues se dio un caso en Nayarit en donde apareció de pronto un debate en televisión, las televisoras que muy molestas porque no había debates o no había promoción, spots ya pagados, que eso vulneraba según ellos la libertad de expresión, pues ya vieron ustedes en el debate presidencial en 2012 que tampoco lo querían transmitir. Decían, no, pues yo transmito fútbol, caso de TV Azteca, y no vamos a transmitir debates. Bueno, pues en Nayarit, sí, en 2011 sí les pareció importante transmitir un debate y lo transmitieron varias veces, y además el debate pues parecía a juicio del Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, no era un debate, sino era más bien un infomercial disfrazado de debate. El IFE, hablando de la autoridad electoral administrativa, dijo, bueno, pues no tenemos elementos para pensar que esto es un infomercial porque no hay una factura que diga compra de una simulación de debate y por lo tanto desechó esa queja. Pero el Tribunal Electoral dijo que no, que ese debate en particular, por las características que tenía spots, ¿no?, en donde salían ahí con música muy emotiva, besando bebés, abrazando señoras, bailando durante 6 minutos antes de que empezara la exposición de cada uno de los que iban a debatir en ese momento, que era un debate interno de 2 partidos que iban a buscar una coalición. Dijo, eso es una simulación, eso no es un debate, es un fraude a la ley y por lo tanto generó una sentencia importante para decir, aquí hay una compra que está prohibida, una adquisición indebida, para ser precisos, que son de los elementos que están prohibidos en la Constitución. Lo dijo el tribunal, el IFE no estaba de acuerdo, pero ¿qué hicieron algunos medios de comunicación? Les voy a contar rápidamente. Citan a un debate, Radio Fórmula, Joaquín López Dóriga, a los 5 precandidatos del Distrito Federal a debatir. Previamente varios opinadores, algunos con justa razón, con una crítica a la decisión del tribunal, ellos consideraron que al no haber una factura que acreditara que eso que parecía un infomercial, pero que pues, los partidos decían que era un debate, realmente pues, no había manera de demostrarlo más que pues, varios elementos que se ven ahí, ¿no? Que eso podría abrir la puerta a un exceso que sí limitara la libertad de expresión. Algunos opinaron eso, bien. Otros, vinculados a las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, el abogado de Televisa, citaba un pedazo de la sentencia, la página, una de las páginas, la 19 de la sentencia, en donde decía que no se encuentran, hablando de esos debates de Nayarit, amparados en la libertad de expresión. Cerraba la cita y decía, es decir, según el tribunal, los debates no se encuentran amparados en la libertad. Nada más que en la página 25 decía, bueno, la misma sentencia, que eso no lo citaban en los medios, decía, claro, porque se está otorgando de manera simulada. Es decir, no es un debate. Los debates sí están amparados en la libertad, pero fue un ejercicio, a juicio del tribunal, de manipulación o de fraude a la ley. ¿Qué pasa después? Joaquín López Dóriga invita a estos personajes en enero de 2011 del Distrito Federal y ya que los tiene ahí dice textualmente, les quiero informar, lo puso en su Twitter, lo pueden ustedes consultar, que la autoridad electoral, hablando de los juicios paralelos, quién es el que juzga, la autoridad electoral prohíbe el debate de hoy entre los 5 precandidatos del DF. Y les dice, claro, estaban ya las cámaras de Televisa ahí, porque estaba llegando una orden de una autoridad. No había ninguna orden de autoridad. La autoridad había sido la CIRT, que le mandó un mail diciéndole, oye, por cierto, hay una sentencia del tribunal que prohíbe los debates. Y él presentó al auditorio como si en ese momento el tribunal hubiera dicho, el tribunal electoral, hombre, va a haber un debate entre precandidatos, cerremos las puertas, censuremos Radio Fórmula. Realmente creo, y cierro con esto porque ya no hay mucho tiempo, que en este caso pues se construyó la noticia, claro, se entrevistó a todos y decir, ¿verdad que está mal que se prohíban los debates, que entremos en duda? Mejor ya, si hay duda, pues mejor la libertad. Entonces, si hay infomerciales disfrazados de debate, pues déjenlos, no importa. O porque pues si no, ¿cómo le vamos a seguir haciendo? Lo cual pues puede ser razonable, entendible en un debate político, pero hay intereses empresariales que permean en inducir esa visión, cortando elementos importantes de la verdad legal, que no es, insisto, libre de crítica y que no necesariamente está bien, exenta, pero no era una crítica, era una manipulación de esa verdad y un montaje para entonces decir, ya ven, lo que están generando, afectar la libertad de expresión. Es un poco, y cierro diciendo, se han puesto de moda o se han vuelto a poner de moda estos talk shows
en donde pues llega una familia y hacen una suerte de juicio en los medios, por ejemplo, de esta señora Laura Bozzo, ¿no? Nada más que lo que no le dicen muchas veces a la población es que muchos de esos programas son actuados, es decir, le pagan a los panelistas para que digan tú hiciste, tú me violó mi hermano, cuestiones de esa naturaleza. ¿Qué pasa cuando esos programas se meten a la política? Y dicen, aquí está entrando el director del DIF de no sé dónde, que es un gran gobierno, por cierto, pues parece como un anuncio del gobierno montado. O caso Perú, donde se dio algo similar con este tipo de programas. Me parece que aquí el reto importante es abrir el horizonte de los medios de comunicación, de las autoridades, pero entender que hay muchos actores, intereses empresariales, políticos que juegan y que en los procesos electorales pues sí requieren un análisis en su justa dimensión de cada caso. No me da más tiempo, pero ahora cuando empecemos en las preguntas, en los debates, le seguiremos abundando en algunos asuntos ya respecto a las decisiones de las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carriedo. A continuación escucharemos al doctor Raúl Trejo y antes de ello leeré brevemente su síntesis curricular. El doctor Raúl Trejo es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, autor de 17 libros, los más recientes, Viviendo en el Aleph, La Sociedad de la Información y sus laberintos y Simpatía por el rating, así como La política deslumbrada por los medios. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Por favor, Raúl Trejo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Ortiz Flores. Gracias a esta sala del TRIF, especialmente al maestro Juan Carlos Silva Aldaya por su muy amable invitación. Bueno, a mí me parece que la justicia mediática, dicho sea entre comillas, no es justicia. Los medios están para informar y entretener. Cada contenido que difunden lo hacen a partir de las perspectivas que les imponen sus intereses, propensiones, contextos. Cada medio de comunicación, por supuesto, tiene su propia apreciación de los hechos, de tal manera que carece de la autoridad, de la imparcialidad que requeriría para asignar absoluciones y castigos. La justicia es asunto de los jueces, pero como quienes tienen la responsabilidad institucional de impartirla no están aislados y son susceptibles a un entorno que en buena medida es definido por el estrépito mediático, entonces la propensión de quienes tienen acceso a los medios para dictar indulgencias y sentencias y el efecto social que pudieran alcanzar adquieren relevancia especial. La información de temas de actualidad pública, por otra parte, suele ser escueta, esquemática, discontinua y descontextualizada. Cualquier asunto tiene una complejidad que los medios no suelen mostrar. Lo que en ellos se difunden son retazos, habitualmente los más vistosos, de cada suceso. A la reseña de un hecho se le ofrece espacio por un tiempo breve y después, por lo general, ya no se le da seguimiento y se les muestra sin datos que permitan aquilatar, entender ese acontecimiento. Por otra parte, a quienes comentan asuntos públicos en los medios de comunicación les encanta repartir exoneraciones y condenas. Al análisis de los asuntos públicos se les reemplaza habitualmente por el comentario impresionista. Yo creo que, me parece, a mi juicio, son expresiones que anteceden la impartición de sentencias sumarias, por lo general improvisadas y por definición parciales. Los comentaristas en los medios suelen considerar que tienen la obligación de juzgar y con frecuencia, mientras más incisivas sean sus opiniones, resultan más exitosas. Información inhábil para retratar la complejidad de los asuntos públicos y comentaristas ansiosos por expedir sentencias súbitas se combinan para suscitar climas de opinión definidos por la pobreza periodística. En ese ambiente proliferan los fallos mediáticos, que sería preciso entender en los dos sentidos de ese término, como juicios, pero también como errores. Los medios se equivocan cuando deliberadamente o no intentan reemplazar a los jueces.
pero no lo hacen solamente por alevosía. Con frecuencia, las sentencias mediáticas se presentan en contextos de inoperancia del sistema judicial o de desconfianza social respecto de él. Si tuviéramos instituciones de justicia que trabajasen con claridad, oportunidad y escrupulosidad, el margen de influencia de las sentencias mediáticas sería estrecho. Sin embargo, como todos sabemos, la impartición de justicia en todos los niveles y en todos los asuntos suele estar definida por la opacidad. Aunque sean formalmente públicos, el acceso a los expedientes judiciales no siempre es expedito, las razones allí contenidas quedan apabulladas bajo torrentes de críptica retórica jurídica, las resoluciones judiciales son por lo general innecesariamente farragosas, nuestros jueces no aprenden ni quieren aprender a dictar sentencias claras y precisas. Para los ciudadanos y también para no pocos periodistas, los documentos judiciales resultan distantes e incomprensibles. Además, sucede que los reporteros que cubren fuentes judiciales casi nunca, hay excepciones, tienen el conocimiento de las leyes que hace falta para entender procedimientos y decisiones en ese ámbito. Al mismo tiempo, los plazos amplísimos, muy por encima de los que señalan los procedimientos formales, definen a todo nuestro sistema judicial. El apego a las leyes no es cabal o no ocurre en todos los casos. Los ciudadanos tenemos demasiadas experiencias desagradables con un sistema de justicia al que nos hemos acostumbrado a considerar como ajeno, oneroso, fallido y, cuando no nos queda más remedio que involucrarnos en él, casi siempre perjudicial. No hablo de esta invitación, por supuesto. La propensión mediática a dictaminar con ligereza encuentra eco en la aspiración que a menudo tienen algunos funcionarios judiciales para ocupar espacios en la radio y la televisión. El afán para beneficiarse, no de 15, sino de 3 o 4 minutos de fama efímera, en ocasiones lleva a magistrados y jueces y titulares de tribunales de todos los niveles a condescender con las exigencias de los medios para que les ofrezcan versiones rápidas, breves y entonces insuficientemente documentadas de los asuntos que han examinado. En ese panorama no son extrañas la desconfianza pública respecto del sistema de justicias, ni entonces la propensión de la sociedad para darles crédito a especulaciones difundidas por los medios de comunicación acerca de los casos que deben desahogar los jueces. La eficacia de los llamados juicios paralelos no se debe tanto a la capacidad propagadora de los medios como a la suspicacia que los traspiés y las ineficiencias del sistema judicial mantienen en el ánimo de los ciudadanos. Denominarlo de esa manera supone que los medios de comunicación tienen una capacidad de enjuiciamiento equivalente a la que pueden y deben desplegar las instancias legales. Me parece un error utilizar ese término, el que da tema a este encuentro, porque implica que las opiniones en los medios son comparables o equivalentes incluso a las decisiones que surgen de los juzgados. Y de ninguna manera las sentencias mediáticas son semejantes a los dictámenes de los jueces, aunque unas fuesen más conocidas que otras, inclusive aun cuando las condenas de los medios resultasen más populares o para algunos más creíbles que los veredictos judiciales, las causas y motivaciones y la legitimidad de unas y otros son completamente diferentes. Esa denominación también me parece desafortunada porque, como todos sabemos, las líneas paralelas están destinadas a no encontrarse nunca, bueno, excepto en la geometría proyectiva que dice que las paralelas se encuentran en algún punto del horizonte en el infinito, pero tengo la convicción y la esperanza en que en los asuntos judiciales el infinito no exista. Pero bueno, a diferencia de las vías constantemente equidistantes que implica ese término, las sentencias mediáticas y las resoluciones judiciales se tropiezan y se afectan constantemente. Las apreciaciones que se manifiestan en los medios conforman contextos de apremio que los jueces podrán desatender o no, pero que tienen una presencia pública innegable. Por otra parte, las resoluciones judiciales aplacan o soliviantan, confirmándolas o confrontándose con ellas, las especulaciones en los medios. De ninguna manera se trata de procesos paralelos. Sin embargo, así se les llama,
especialmente en España, en donde hay una considerable literatura jurídica y en menor medida en el análisis de la comunicación de masas, que se refiere a los juicios paralelos. Como quiera que se le llame a esa actitud, quienes ocupan espacios en los medios de comunicación con frecuencia evalúan litigios judiciales, se anticipan a sus resoluciones, proponen apreciaciones como si fueran verdades inconmovibles. En algunas ocasiones las sentencias en los medios se contraponen a las de carácter judicial, en otras los mismos jueces tratan de influir en la opinión de los medios. Los juicios mediáticos debilitan la impartición de justicia y, como hemos querido subrayar, proliferan en condiciones de debilidad del sistema judicial. Pero antes que nada, significan condenas o absoluciones dictadas a partir de la parcial subjetividad de las empresas comunicacionales y constituyen abusos morales y también de implicaciones legales en contra de los ciudadanos que llegan a ser sentenciados sin causa suficiente en el veleidoso tribunal de la opinión pública. A los juicios paralelos se les suele ubicar entre los muchos defectos de los medios de comunicación. No es extraño que esto suceda. Programas como estos reality shows que mencionaba el licenciado Carriedo suelen abusar de los públicos, suelen faltar el respeto a las personas, aunque sean asuntos de los más cotidianos, y yo creo que es adecuado ubicarlos en ese contexto porque el intento para suplantar a las instituciones de justicia es una más de las prácticas que los medios acostumbran mantener en contra de la sociedad y de las personas. Seguramente no todos los medios ni todos los comunicadores incurren en estas prácticas, pero esto suele ser algo de lo más relevante en los rasgos del comportamiento de no pocas empresas comunicacionales. Los juicios paralelos suelen ser parte del espectáculo que constituye la columna vertebral de los contenidos que ofrecen los medios. Más aún, con frecuencia son formulados a partir de rutinas originadas en la ficción dramática. Así como en las telenovelas hay culpables antipáticos y alevosos que se aprovechan de personas abnegadas y amables o desvalidas e incautas, las maniqueas condenas mediáticas ratifican una división artificiosa del mundo entre buenos y malos, virtuosos e infames. Por desgracia y por fortuna, la realidad es bastante más compleja. En los medios, el escándalo vende más que los arreglos. La condena es más llamativa que la indulgencia. La persecución, de culpables resulta popular especialmente ante el déficit ingente en la impartición de justicia. Los llamados juicios paralelos se propagan en un sistema de medios que padece rasgos como los siguientes. En los medios hay estilos y formatos simplificadores, los medios no se ocupan con detalle de temas complejos, en los medios hay prisa y olvido, a los medios les surge mostrar culpables y luego, aunque se hayan equivocado, no aclaran cuando esto ocurre así. En los medios, a diferencia de lo que quisiéramos y mereciéramos, hay escasísima investigación. El periodismo que indaga, coteja informaciones, busca fuentes diversas y ofrece contexto para entender lo que pasa, es decir, el periodismo de veras profesional, es muy escaso en nuestro país, y de allí la propensión para hacerse eco de filtraciones. En ausencia de investigación propia y al garete de intereses no siempre claros o subordinándose a ellos, los medios con frecuencia actúan como voceros de delincuentes o en otros casos como voceros de otros actores, incluso como voceros de algunas autoridades judiciales. Algunos medios, casi todos, tienen tal avidez por la exclusividad que, como no compiten por la preferencia de las audiencias proponiendo contenidos de calidad, entonces buscan llamar la atención apostando al escándalo. En ocasiones lo consigue pretendiendo que ofrecen revelaciones que no hay en otros espacios mediáticos. La batalla por exclusividad de las informaciones en no pocas ocasiones se traduce en una simple exposición de grabaciones de audio o de video o textos o supuestas revelaciones que no son más que filtraciones. Esos contenidos llegan a ser el punto de partida para imputaciones prejudiciales o incluso contrapuestas con los procesos judiciales. En los medios, el análisis auténtico es realmente escaso. El periodismo de opinión, o lo que se entiende por ello, por lo general se encuentra plagado de sensaciones y no de argumentos. El análisis resulta notoriamente insuficiente o no existe, y todo esto también favorece a la condena o al enjuiciamiento sin elementos suficientes. Importan más
el rating que la precisión. Y hay en los medios una frecuente condescendencia con las audiencias. Los medios buscan audiencias que estén de acuerdo con lo que los medios les dicen, o los medios dicen aquello con lo que las audiencias ya están previamente de acuerdo. Los sectores de la sociedad que simpatizan con una corriente política querrán leer y sintonizar medios de comunicación que coincidan con sus puntos de vista. Eso no es extraño, esto ocurre en todo el mundo, pero cuando los medios enfatizan o soslayan asuntos específicos y fundamentalmente cuando propinan sentencias en contra o a favor de causas o personajes para congraciarse con sus públicos, entonces tenemos medios que comunican de manera facciosa, no hacen periodismo, sino proselitismo. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, cuando los partidos o sus candidatos procuran el foro de los medios para presentar no pruebas o argumentos, sino para presentar sus visiones parciales de los acontecimientos públicos, entonces no es difícil considerar que a los partidos y a los candidatos les interesa más la complicidad de los medios que la decisión de los jueces o la opinión de los ciudadanos. Los medios de comunicación, en fin, pueden ser utilísima fuente de indagaciones y exigencias acerca de los asuntos públicos. Los medios, cuando cultivan la opinión enterada y propagan informaciones documentadas, pueden, y yo creo que debieran, ser fuente de exigencias delante de los poderes institucionales, incluyendo, desde luego, el poder de los jueces. Gracias a los medios es posible conocer abusos, excesos, injusticias de los actores de la vida pública, incluyendo, desde luego, el poder de los jueces. Por eso a la sociedad le resulta esencial que los medios se desempeñen con libertad para indagar, cuestionar, subrayar y documentar insuficiencias de todas las instituciones, incluso las judiciales. Medios y comunicadores que propalan sentencias inopinadas, lo mismo que los jueces cuando consideran que los medios debieran callar ante los asuntos públicos, se comportan como si la sociedad estuviera compuesta por ciudadanos indiferentes o complacientes. Unos y otros, medios pontificadores y jueces quisquillosos, se equivocan. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Trejo por su importante e interesante ponencia. Teóricamente estamos ya en el tiempo, pero considero que la mesa se está desarrollando de manera espléndida y rogaría a ustedes un poquito de paciencia para desarrollarla como está planeada. Corresponde al doctor José Antonio Crespo, su participación. Leo su síntesis curricular. El doctor Crespo es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Asimismo, cuenta con una maestría en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana y es doctor en Historia por la misma institución educativa. Ha sido investigador invitado en la Universidad de California en San Diego en 1993. Es autor de diversas obras, entre las que destacan Votar en los Estados, Fronteras Democráticas en México, Fundamentos Políticos de la Rendición de Cuentas, así como la obra La Democracia Real explicada a niños y jóvenes. De igual forma, el doctor Crespo se ha desempeñado como editorialista en el diario El Universal y como participante del programa Primer Plano en el canal de televisión 11 TV. Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Por favor, doctor Crespo, tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno, gracias a la invitación que se me ha hecho. De nuevo, también agradezco como mis colegas y me da gusto estar aquí en este tema que es sumamente importante en general, pero para el proceso electoral también, porque yo coincido efectivamente en lo que ha dicho Jesús Cantú del papel que jugaron los medios, pero yo diría algunos medios, en el proceso de apertura electoral, de limpieza electoral, de equidad, que se fue dando a lo largo de las décadas, sobre todo de los 80s y los 90s. Digo, algunos medios que hicieron un papel importante en esa fiscalización, en esa revisión, en esa investigación también, observación electoral, informal primero, luego formal. Pero
recordemos que otros medios estaban en sentido contrario, avalando los fraudes, escondiéndolos, dando por válidas las tesis oficiales, y creo que eran la mayoría de los medios en esa época. Y eso nos lleva a este planteamiento, que es que en México ocurre una situación peculiar respecto de otras democracias, que es, dado que los medios están concentrados, sobre todo los electrónicos y sobre todo las televisoras, se supone que cada vez lo estarán ahora menos, pero lo han estado, entonces se trata de limitar el papel de editorialización o de posturas o de toma de posiciones de los medios respecto de partidos y candidatos. Está en la ley, están las revisiones que hace el IFE de un tiempo para acá, de ver cómo manejan la información, qué tanto tiempo le dedican a cada uno de los candidatos, desde luego posteriormente cuidar lo que pueda hacer infomerciales o entrevistas que parecen que son naturales o espontáneas y no lo son. Si se trata de tener o se pretende tener medios objetivos, contrariamente a lo que ocurre en otras democracias, donde los medios abiertamente pueden decir, y lo dicen, yo estoy en favor de tal partido, yo me identifico con la plataforma de este partido, lo cual también es un elemento de salud, porque entonces los lectores pueden saber por dónde está sesgada la información o las posturas o la editorialización que hagan los participantes en ese medio. Pero encontramos claramente posiciones muy delimitadas de los medios de comunicación en los países democráticos en favor de ciertos partidos. Y lo dicen, el chiste es que lo digan, desde luego, por si la gente no se hubiera dado cuenta de por dónde andan ideológica o políticamente, pues que abiertamente digan, a mí me gusta este partido, esta plataforma, este candidato. Lo que pasa es que aquí no ocurre porque justamente venimos de una tradición en la cual los medios estaban controlados o aliados al poder político, y entonces ya se sabía cuál era la posición, que era la posición oficial, además de estar, repito, altamente concentrados y entonces a donde se volcaran. Incluso si abiertamente dijeran, pues yo estoy en favor de este partido, abiertamente como cualquier otro medio puede decir que está en favor de algún otro. Pues sí, pero los grandes consorcios televisivos sobre todo, pues entonces tienen mucho mayor peso y mayor influencia sobre el electorado de lo que puede tener algún periódico por ahí, ¿no? Que tenga otra opción distinta. Entonces eso es lo que nos ha llevado precisamente a que tratemos de controlar y de obligar a los medios a comportarse de manera imparcial y hasta donde se puede objetivo, que no se puede completamente, pero ese es el impulso, de eso se trata aquí en México. Bueno, y sin embargo los medios de pronto, efectivamente, incluso pasando por afuera de estos esfuerzos, dándole la vuelta, sí toman posición y sí ayudan a uno de los actores, al que más les convenga o con quien tengan algún tipo de alianza, económica o política o ideológica o simpatía ideológica, entonces sí juegan de todas maneras a las elecciones. Entonces aquí no es solamente la cuestión del juicio paralelo que hacen los medios en términos de su fundamento o no con la legalidad, sino que sí están tomando posiciones cuando aparentemente no están tomando posiciones, cuando aparentemente están haciendo una labor imparcial y resulta que no, que claramente están sesgados por algún lado, pero no lo dicen. Las condiciones sociales, las propias leyes les impiden decirlo abiertamente. Y pongamos algunos ejemplos de los que ya se han mencionado. Por ejemplo, en el año 2000, incluso ya cuando estamos en un sistema más competitivo, no hablemos del 88, no hablemos de... Pero aún en el año 2000, que señalaba Jesús Cantú lo de Amigos de Fox, pero incluso recuerden lo del Martes Negro, cuando frente a las cámaras televisivas Fox dice que quiero el debate hoy o no hay debate, el segundo debate que querían los otros partidos, entonces ahorita lo organizamos o no hay debate. Bueno, ante la insistencia de Fox en ese momento de que no hubiera debate si no era ese mismo día, se volcaron los medios con algunas pocas excepciones a descalificar a Fox y a decir, pues claro, ahí está la intransigencia, está loco. Seguramente ya de aquí se viene para abajo su tendencia electoral, pero hubo claramente una especie de orquestación en contra de Fox aprovechando ese evento. Después los publicistas de Fox, que eran muy buenos, aprovecharon esa misma situación para sacarlo adelante. Al final de cuentas aceptó un segundo debate
que le fue bien, que incluso en el segundo debate creo que ganó Fox por errores de sus adversarios, pero esa volcadura de los medios a favor, más bien en contra de Fox durante el martes negro, creo que con muy pocas excepciones se vio que estaban ya con una tendencia muy clara. En el caso del 2006 también la mayor parte del aparato mediático se fue en favor del candidato oficial, no del candidato oficial, perdón, el ganador oficial, que en ese momento Felipe Calderón, después de la elección, cuando estaba toda la situación muy pues, en entredicho por la mínima diferencia que había entre primero y segundo lugar, la mayor parte de los medios hizo válida las pretensiones de los panistas de por qué no se debían de ver los paquetes electorales, por qué no se debía de atender el grito del voto por voto, casilla por casilla, y habían algunos elementos, desde luego que no se tenía que haber abierto el 100% de los paquetes electorales, habían algunos impedimentos legales, por ejemplo, que en donde las actas, en donde hay coincidencia perfecta entre los rubros que deben de estar ahí registrados, número de ciudadanos que llegan a votar, o sea, número de votantes, el número de boletas al abrir el paquete y la suma total de los votos. Cuando hay coincidencia, dice la ley, o decía la ley en ese momento, no tienen por qué abrirse los paquetes, no hay ningún elemento de duda de que lo que dice el acta no se refleje en lo que está en el paquete electoral. Pero en ese caso estaban todos menos el 64% de los paquetes, es decir, había 64% de paquetes perfectamente susceptibles legalmente de ser abiertos, incluso desde la revisión del IFE. Desde luego se pudieron haber abierto después también en el tribunal o con orden de tribunal, pero el IFE mismo pudo haber abierto hasta 64% de paquetes sin incurrir en ninguna ilegalidad. Y sin embargo, el argumento de los panistas es que se va a violentar la ley no lo permite. Bueno, pero ¿qué tenían que haber dicho los medios en lugar de simplemente dar por válido ese argumento? Es decir, pues sí, la ley no lo permite, se podría anular la elección por estar revisando más de la cuenta, como había ocurrido por ahí en algunos casos, que eran de los que se argumentaba el PAN. Pues tendrían que haber dicho, pues vamos a ver lo que dice la ley, a ver qué dicen los otros, hasta dónde se puede abrir o no se puede abrir, consultemos expertos en derecho electoral, a ver qué se ha hecho en otros casos, cómo sucedió en esos casos que fueron anulados, de qué tanto se abrió o por qué se anuló. Más información al público. Otro argumento que también manejó el PAN y que también fue validado casi sin crítica ni cuestionamiento por los medios, fue el decir, es que si abrimos los paquetes o el número de paquetes que sean importantes, se está poniendo en duda la credibilidad, la honorabilidad de los millones de ciudadanos que estuvieron en las casillas el día de la elección. Y lo dieron por válido y decir, sí, pues sí es cierto, no podemos pensar que todos los ciudadanos que somos nuestros vecinos, que son los que viven junto a nosotros en la cuadra, son mapaches. Pues eso no era el argumento, desde luego, válido. Había jurisprudencia en donde decía, en aquellos casos donde se procede a abrir el paquete electoral, eso no implica que se esté poniendo en duda ni la honorabilidad, ni la credibilidad, ni la honestidad de quienes fungieron en la casilla en un momento determinado. Se puede asumir, como la propia ley dice, que es por error o dolo.